como ya adelantaba al inicio del noticiero, hoy amanecimos con una noticia más que positiva. Finalmente el Kaiser, Michael Schumacher, el ex piloto, el más ganador de la Fórmula 1, despertó y fue trasladado a un nuevo hospital. De Francia va a Suiza. Esto sí está confirmado, no como todos esos rumores que se dieron a lo largo de estos 6 meses. Fue la propia portavoz de la familia la que habló y confirmó esta noticia. Vamos a ver el material. El ex campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, ha abandonado el hospital de Grenoble en Francia tras estar 6 meses en coma. El alemán de 45 años sufrió un grave accidente mientras esquiaba el pasado 29 de diciembre y fue médicamente inducido al coma, hasta hoy que ha abandonado el centro sanitario para continuar su recuperación en el Hospital Universitario de Lausana, en Suiza. Los familiares y amigos más cercanos han querido agradecer a los doctores por su apoyo durante todo este tiempo y también a todos los aficionados que han velado por la salud del ex campeón de la Fórmula 1. Uno de los primeros, además, que ha mostrado todo su apoyo en la red social Twitter ha sido el piloto asturiano Fernando Alonso, que escribía: buen comienzo de semana con las noticias de Michael, muy feliz por la dirección que está tomando. También el campeón en 2009, el británico de McLaren Jenson Button, ponía: feliz de escuchar estas noticias positivas sobre la condición de Michael. Schumacher se retiró del mundo del motor en 2012 tras 19 años de carrera en la que conquistó 7 títulos de la Fórmula 1. Pese a la gran noticia, aún no está claro que Schumi vaya a completar toda la recuperación. Y por supuesto no faltaron todos los mensajes de apoyo para el piloto en las redes sociales y en todos los medios de prensa del mundo entero.